Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para ver si se conecta alguien y si no, para poder dar inicio a la sesión. Mientras les voy a ir compartiendo mi pantalla de una pequeña presentación que tengo para que de igual forma, en caso de no poder acceder en este momento a la sesión en vivo, para que tengan información de alguna forma, ¿no? Con relación a lo que vamos a ir revisando, comentando durante esta sesión, esta pequeña sesión, ¿no? Y pues por ser la primera ocasión, entonces vamos a igual esperar unos minutitos a ver si alguien ingresa este, a, a la sesión, igual para poder estar compartiendo un poco y que sea un poco mucho más enriquecedor, principalmente con respecto a las preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta muy en particular o muy específico con relación a la materia de lo que hemos estado, de lo que han estado revisando, pues es muy importante, ¿no? Aprovechar este espacio para poderles ir resolviendo cualquier situación o cualquier comentario. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio. Igual para cuando ya vean esta grabación, este, pues como ya saben, esta materia es la de pedagogía en la licenciatura en educación con acentuación en investigación y gestión e innovación. Es una materia muy interesante y muy importante dentro de esta carrera, porque prácticamente es a lo que nos vamos a dedicar, a lo que nos vamos a enfocar, aquellos que vamos a estar frente a grupo, que vamos a estar como tal frente, como docentes para poder trabajar con estudiantes. Entonces es una materia primordial dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues me presento, pues yo soy Juan Carlos Gamiño Bravo. Eh, es un gusto poder estar aquí con ustedes para dentro de este proceso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas, Bren? Hola, sí. Muy bien, qué bueno, pues bienvenida. Voy dando inicio, eres la primera y entonces pues vamos a aprovechar, ¿no? Para que de alguna forma tengas y que aproveches que casi como si fuera la clase para ti y que puedas ir resolviendo pues todas las dudas que puedan ir surgiendo durante la sesión, ¿no? Ok. Bueno, y Sí. como comentaba hace un momento, pues es la materia de pedagogía uno, entonces pues es una materia muy importante dentro de este proceso, ¿no? En el cual ustedes van a ir llevando con relación a la parte de su proceso de aprendizaje y de enseñanza. Les comentaba, pues mi nombre soy Juan Carlos Gamiño Bravo, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicopedagogía, soy especialista, tengo una especialidad en sexualidad humana y soy psicoanalista. Ese es un poco de mi formación. Me dedico ya hace 8 años a la docencia. He tenido la oportunidad de estar trabajando y laborando en los diferentes niveles educativos, educación básica, media superior, superior y posgrado. Entonces, creo que eso puede enriquecer un poco la parte de la experiencia, ¿no? De poder trabajar y poder conocer un poco los diferentes niveles educativos, de cómo es las diferentes formas de poder trabajar en cada uno de estos. Y creo que eso favorece un poco nuestro proceso de aprendizaje. Eh, entonces, pues básicamente eso es un poco lo que de mi formación. Digo, igual habrá cosas, ¿no? Que como todos sabemos, otras cosas que no sabemos y que es algo muy importante también como parte de nuestra labor como docente, también ser muy consciente y poder establecer y poder determinar, no lo sé, lo investigo y te lo resuelvo después, ¿no? Porque creo que quedamos mucho más mal cuando
queremos tratar de resolver o contestar algo que no sabemos y después inventamos o decimos algo que no es y después nos cachan en la mentira. Entonces, pues al final de cuentas es ser sincero con nuestra misma profesión y con nuestro mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre se ha estipulado una carga a la docencia de que somos un todólogos, entonces de que tenemos que contestar todo o tenemos que saber todo y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Simplemente es ser un poco conscientes con esta parte, ¿no? No sé si, Brent, tienes alguna pregunta hasta aquí, comentario, duda o algo. Tienes apagado tu micro. Perdón. Pues no, en realidad es algo nuevo. Terminé la preparatoria hace muchos años Sí. y volver a agarrar el ritmo ha sido un poco complicado, pero hay cosas de las lecturas que nos mandan que no me queda claro y me gusta Ujú. investigar. Sí, sí, Entonces, sí, sí, pues creo que eso es interesante. Hay veces que claro. me atoro demasiado en un tema para que quede toda la información que tendría que quedar. Sí, 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 sí. Sí, claro, creo que al final de cuentas muchas veces lo que nosotros o dentro de la misma plataforma les podamos dar o no les podamos proporcionar de información, pues al final de cuentas siempre nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Porque mucho y más principalmente en la parte de la praxis, ¿no? De la práctica. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, la teoría es muy bonita, por eso es teoría, porque está bonita, porque ahí está, pero sabemos que la realidad es algo completamente distinto, ¿no? Incluso ya cuando, no sé, nos piden, ¿no? Elaborar un organizador para poder establecer en algo práctico, es como, pero es que la teoría dice, pero en la realidad es algo completamente distinto, ¿no? Entonces ahí es cuando a lo mejor podemos entrar como un poco en este conflicto, pero la intención es justamente eso, ¿no? Lo que tú dices y se ha notado mucho en tus trabajos, que se nota que investigas, que se nota que haces un poco de poder conocer o poder indagar en otras fuentes y eso es bastante bueno porque te hace enriquecer mucho más el aprendizaje y no simplemente quedarte con lo que a lo mejor esté en la guía, el docente o el asesor te podamos apoyar, sino que haya un poco más de investigación. Eso favorece mucho más el proceso de aprendizaje porque incluso a lo mejor puedes cuestionar lo mismo que ya está, ¿no? Y eso es bastante bueno. Entonces, ya me comentabas, ya tienes un poco de que ya habías terminado la prepa hace bastante. Sí, hace varios años no Ok. había podido empezar la licenciatura, hace casi 15 años. Ah, ok. Entonces, ahorita enfrentarme a 4 materias ha sido demasiado porque Claro. también trabajo, también tengo actividades en mi casa, entonces el proceso en el que levántate súper temprano porque si no, no te da tiempo, a Sí. veces acuéstate súper tarde. No sé si, creo que en su materia le ha tocado que a veces hubo tareas a las 10 11 Sí. 12 de la noche, que es cuando termino. Sí, Entonces, sí ha sido un poco complicado, ha sido claro. difícil, pero me gusta el área educativa. Qué bueno. Siempre quise ser maestra, no había tenido la oportunidad de aprender, pero trabajé en las escuelas. Ah, Trabajé ok. con un psicólogo que Mm, él da bueno, ahorita por lo de la pandemia no, sí. pero él daba temas para papás. Ah, ok. Entonces, a veces me tocaba congeniar con los niños, que la logística, que acomodarlos. Tengo Claro. muchas maestras que son, no mis, sí, algunas son mis amigas, algunas son mis vecinas, y me encanta ver cómo trabajan. Entonces, yo Claro. siempre decía, yo voy a ser maestra de preescolar y de preescolar y de preescolar. Ah, ok. Entonces, pues, ha sido complicado, Sí, pero claro. ha sido bien, bueno. Qué bueno. No, y al final de cuentas, mientras te guste y te apasione y te visualices, creo que eso va a favorecer muchísimo para de alguna forma poder seguir realizando las cosas, ¿no? Y seguir entregando un poco las actividades y cualquier cuestión, ¿no? Sobre lo que tú vayas aprendiendo durante estas
es cada una de las materias, pues es bastante, ¿no?, enriquecedor, y más cuando ves algo y dices, ya quiero aplicarlo, ya quiero llevarlo a la práctica, ya quiero ver cómo es que esta teoría puede aplicarse acá, ¿no?, en lo real. Sí, es muy, muy bonito ya cuando lo vivenciamos, ¿no? Y entonces, pues qué bueno que te guste, que te interese y que se nota que te apasiona. Entonces, eso es lo más importante. Sí, he sido, siempre fui muy dedicada en la escuela, pero creo que esta es como una segunda oportunidad Claro, para hacerlo bien. Entonces sí. sí, me gusta muchísimo. Y sí hay algunos temas, por ejemplo, como el modelo educativo Montessori, Mm, pensaba, sí. el día que yo tenga mi escuela, así va a ser. Y yo Mm, luego pasaba a otro, no, no, sí. mejor así, no, no, mejor así, o sea, mejor Claro, todos. claro, sí. Sí, sí, sí. Justamente ahorita es lo que les voy a compartir un poco. Les voy a hablar un poco sobre las diferentes teorías, que es un poco de lo que van a revisar dentro de los últimos o las últimas unidades, las teorías y las diferentes corrientes pedagógicas y las teorías educativas, que son los dos temas que considero que son muy importantes en general con relación a la parte de la pedagogía, ¿no? Porque hablamos de pedagogía y es hablar específicamente a estas formas de poder enseñar y poder entender, pero claro, desde un enfoque, desde una perspectiva ya hecha, ¿no? Ya establecida, que al final de cuentas es importante también el tener ese conocimiento. Entonces es algo que les voy a poder compartir e igual se los voy a compartir en la plataforma para que lo tengan como material adicional. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, entonces igual tú me interrumpes si hay alguna pregunta, te surge alguna duda o algo, ¿sale? Sí. Bueno, pues como ya sabes, ¿no? La materia está dividida en 6 unidades. Cada una de estas unidades con relación a la materia es muy importante porque son parte específicamente con relación a lo que nosotros llevamos dentro de la parte de la docencia, ¿no? Es muy importante cuando hablamos eh, siempre que es alguien de pedagogía, para ser maestro. Automáticamente se relaciona el que es para ser maestro, pero muchas veces ni tan siquiera sabemos lo que es la concepción específicamente de la pedagogía. Entonces es poder entender justamente este concepto y esta concepción de la parte pedagógica, ¿no? Porque no solamente es ser maestro. Y en muchas ocasiones ahí pasa algo muy interesante porque no sé, a ti te tocó justamente, por ejemplo, en la preparatoria, que muchos de tus docentes son o licenciados o ingenieros o ingenieras o licenciadas, pero no tienen esta formación pedagógica. Los que tienen muchas ocasiones esta formación pedagógica son justamente los que se forman en escuelas normalistas, porque justamente pues para eso van, ¿no? Para formarse justo en esa parte pedagógica. Y todos los demás, pues somos como nos formaron dentro de la licenciatura o dentro de la ingeniería, pero nada más en cuanto a un conocimiento teórico, pero no esta formación de cómo enseñar a nuestros estudiantes. Y justamente eso es la parte esencial que falta en nuestro nivel educativo. ¿Cómo es que muchos de nuestros docentes no tenemos eso, esa formación pedagógica para poder enseñar y poder transmitir ese conocimiento? ¿No? Entonces, justamente ahí es poder entender cómo es que surge la pedagogía con relación en estos conocimientos, ¿no? Con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, cómo es que ellos transmitían el conocimiento dentro de estas escuelas platónicas para poder simplemente en estos círculos de plática poder transmitir el conocimiento sin saber que ya estaban dando justamente una pedagogía, ¿no? En la segunda unidad, que es un poco acerca de la pedagogía y sus generalidades, poder entender, ¿no? ¿Qué pasa? Y más esto que te comentaba al inicio, muchas veces, y lo que tú comentas, yo quiero ser maestra de preescolar, ¿no? Entonces, poder entender cómo es la pedagogía, cómo es su práctica en preescolar, cómo es la práctica en primaria, cómo es la práctica justamente en secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Al final de cuentas, en todos los niveles educativos tenemos que llevar pedagogía, se supondría. Sin embargo, no siempre es así. Creemos que conforme más vamos avanzando, menos práctica, menos actividades, menos dinámicas, más teoría es lo que se tiene que enseñar, ¿no? En preescolar, primaria, primero, tercero, segundo, tercero de primaria, todo es juego, todo es hit, todo es jajaja, bonito,
pero ya empiezan a avanzar los grados y ya es algo más teórico, ya quédate sentado, ya no te pares, ya no puedes preguntar, ya tienes que estar leyendo y se nos olvida que justamente también la parte pedagógica es eso, es algo creativo, es algo lúdico, es algo dinámico, ¿no? Y entonces es poder entender esta generalidad de la pedagogía. En la tercera unidad es el sujeto pedagógico y es que al final de cuentas tienen que estar involucrados dos, ¿no? En este caso tú como estudiante, yo como profesor, pero al final no siempre va a ser el que tú siempre vas a ser estudiante y yo siempre voy a ser profesor. Tanto yo te voy a enseñar, pero también tú me vas a enseñar a mí dentro de tu experiencia. Cada uno de nosotros tenemos experiencias completamente distintas. Mi formación, tu formación, lo que sea, no nos hace superiores unos a otros. ¿Por qué? Porque eso es parte de justamente ese proceso pedagógico, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de que ambos haya una situación, ¿no? Interesante ahí, que pasa mucho con relación a siempre, ¿no? Podemos entender la pedagogía tradicional, ¿no? En el cual el docente era el cual se plantaba y hablaba y no preguntaba o no así, no dejaba que los alumnos cuestionaran. El docente era el activo, el alumno era el pasivo y automáticamente si cuestionaba era de no, tú no sabes, tú cállate porque tú no tienes la razón, el que sabe aquí soy yo, bla, bla, bla. Pues no, se trata de justamente una interacción mutua, ¿no? Y en la unidad 4 que viene la pedagogía y su método. Justamente dentro del proceso pedagógico vamos a encontrar diferentes formas de poder enseñar, ¿no? No nada más una. Dentro de la pedagogía, no lo que te mencionaba hace un momento, podemos encontrar una infinidad de conceptos que van dentro, ¿no? La didáctica, la planeación, la parte lúdica, la parte pedagógica, la gamificación, son conceptos que al final, para poder generar una pedagogía, necesitamos de todo ello. No podemos hacer pedagogía por sí sola. Yo voy a ser pedagogo y nada más. No, necesito agarrar de todo lo demás para poder enseñar, porque si no, va a ser algo muy complejo. Simplemente esta presentación es algo pedagógico, porque a lo mejor es mucho más llamativa, el que tenga estrellitas, el que tenga estas letras acá, los colores, a lo mejor presentaciones típicas o conocidas que ya teníamos de PowerPoint, de que, pues sí, son los colores, es blanco y negro o es toda blanca y las imágenes. No, es algo diferente y hace que seas a lo mejor mucho más llamativa, por lo tanto, es algo pedagógico, ¿no? Y es algo mucho más interesante que hace que a lo mejor los alumnos están así, vean y a ver, no, pues sí, ya me llamó la atención, ¿no? Entonces, justamente es poder entender esa parte. Y justo lo que te comentaba hace un momento sobre las teorías educativas y sobre las teorías pedagógicas y la práctica, que es esto que te voy a comentar, estos dos temas sobre las corrientes y las teorías, porque al final de cuentas, todo esto, lo demás, necesitamos o nos vamos a basar para poderlo entender, necesitamos comprender justo esto, lo que tú comentabas, ¿no? Es que me llama la atención el Montessori. No ahora mejor el Vygotsky, no ahora mejor el sociocultural, no ahora mejor el de Skinner. Entonces es de, ok, pero necesito entenderlas para poder entonces ver cómo poner en práctica una actividad, una dinámica, algo completamente lúdico en preescolar, en primaria, en secundaria, pero necesito entenderlo primero, ¿no? Entonces, pues prácticamente así es como está estructurada la materia. No sé si hay alguna pregunta de eso hasta aquí, No, ¿no? de ese no. Tengo, bueno, me atoré ahorita que estaba haciendo una de la unidad 5 sobre Ujú. las teorías de las inteligencias, Ah, el cuadro de las diferencias, ok. porque me puse a investigar el modelo de inteligencia, pero también viene en la página que nos envió la teoría de las inteligencias múltiples, que no sé si es lo mismo Sí. o con cuál debería de hacer el cuadro de las diferencias, si con la teoría de las inteligencias múltiples, con el tema como tal que es los modelos de inteligencia y el modelo Waldorf. Entonces estaba teniendo un problema con eso.
Claro, las teorías de las inteligencias lo vamos a entender como como lo que te mencionaba, por ejemplo, la pedagogía en general, ¿no? Es decir, es como si fuera la base. Y dentro de incluso de estas teorías de inteligencias podemos llegar a desglosar todas estas, las inteligencias múltiples incluso de Gagné. Gagné fue uno de los principales autores que determinó justamente uno de los enfoques sobre las inteligencias múltiples. Entonces es como de ahí poder agarrar las diferentes teorías que incluso que existen sobre las diferentes formas de poder aprender, que son las teorías o estilos de aprendizaje dentro de esta que es la teoría de inteligencias múltiples. Entonces, tú te puedes basar a partir de las teorías de la inteligencia y específicamente si lo quieres hacer con las inteligencias múltiples, que es el más conocido y es el que de alguna forma te va a ayudar muchísimo para poder entender los procesos de aprendizaje, porque es incluso el que en muchas ocasiones podemos llegar a utilizar. Hay un test específicamente para poder aplicar a estudiantes para poder conocer qué tipo o estilo de aprendizaje tienen. Si son más intuitivos, más lógicos, más artísticos, más cálculo mental. Entonces, hay un test que es justamente para poder favorecer justamente cómo nosotros como docentes podemos enseñar con base a esas teorías. ¿Sí? Entonces, el cuadro comparativo, bueno, de las diferencias, puedo hacerlo en base a esta teoría de Gardner Gagné. y la teoría de Waldorf. Así es. Sí, Ok, porque al sí, fin, es que estaba un poco confundida porque en los modelos de inteligencia vienen 5 modelos, pero estaba leyendo que la teoría de las inteligencias múltiples tiene 8 teorías diferentes. Entonces dije, bueno, ¿las incluyo todas o solo son los modelos? Entonces estaba un poco confundida, pero entonces sí. sí puedo hacer la diferencia entre esa teoría y el modelo, entonces sí, ya me podría quedar más claro. Sí, porque al final de cuentas, ¿no? Como te digo, es lo importante, ¿no? Que haya como esta diferenciación y es lo que más te va a servir justamente para la praxis. Entonces, eso es de alguna forma lo que tú puedes conllevar a poder determinar qué tipo de aprendizaje o qué estilo de aprendizaje tienen nuestros estudiantes. ¿Sí? Mm, Ok, Ok, sí. muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta con relación a esto hasta lo que llevamos? No, ¿No? Ok, bueno. Entonces, bueno, vamos justamente con esta parte sobre lo que te comentaba de las corrientes pedagógicas. Eh, yes, me dices si ya lo ves. ¿Sí lo ves? sí. Ok, bueno. Bueno, cuando hablamos sobre las diferentes corrientes pedagógicas, yo te voy a mostrar en el material, en la antología, en el material que está en la plataforma, vienen algunas que son como en global. Yo te voy a mostrar algunas muy específicas que son las que normalmente más se utilizan o las más populares, ¿sale? Entonces, cuando hablamos sobre una corriente pedagógica, vamos a entender que van a ser aquellas teorías de pensamiento o de investigación que describen, explican, conducen y o permiten la comprensión de aspectos pedagógicos en un contexto. Es algo muy importante e interesante porque en muchas ocasiones dentro de la parte pedagógica se nos olvida poder analizar o poder entender el contexto de nuestros estudiantes. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo poder determinar en un contexto, por ejemplo, urbano, a un contexto rural. Tengo alumnos que les estoy dando clases en la maestría y unos de ellos viven en una comunidad. Yo radico en Morelia, Michoacán, y ellos están en una comunidad indígena. Y en esta comunidad indígena me comentan estos alumnos que sus estudiantes de nivel primaria y secundaria les dicen los papás de estos chicos, es que, profe, o lo mando a la escuela o dejamos de comer porque no tenemos para comer y lo que le mando para llevarse para que él coma en la escuela es lo que nosotros necesitamos para poder comer toda la familia. O se va a la escuela o comemos,
pues mejor comemos a que se vaya a la escuela, ¿no? Entonces, ahí justamente qué pasa o qué vamos a hacer nosotros con ese contexto. No podemos cambiar un contexto y no le vamos a decir, no, pues es que mejor aquí está mi quincena para que se vaya a trabajar, ¿no? Para que vaya a la escuela. Es algo muy complejo, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer con esas herramientas que nosotros tenemos para poder justamente determinar un proceso de aprendizaje adecuado en el contexto? No vamos a cambiar el contexto, pero ok, entonces ya sabemos qué es el contexto, ahora qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, dentro de estas diferentes corrientes pedagógicas vamos a encontrar una, la de Paulo Freire. Pablo Freire, justamente él comentaba que el maestro, por ejemplo, examina la forma de poder ayudar a los educandos realizando un análisis crítico indagatorio, ¿no? Ya conozco el contexto, que ahora veo yo como docente voy a tratar de ayudarles para generar un proceso de aprendizaje. Y propuso un análisis crítico y reflexivo para la elaboración de normas de convivencia y liberar a las personas de la ignorancia. Es decir, a partir de simplemente un contexto, ok, yo sé que mis estudiantes no pueden venir por falta económica, pero a lo mejor los junto, no sé, en la placita o me quedo de jugar fútbol con ellos porque sé que a lo mejor eso sí les va a llamar la atención y ahí veo la forma de cómo enseñarles cuántos goles, cuántos metros mide la cancha, cómo nos relacionamos, trabajo en equipo, cómo se tienen que comunicar, todas las materias las voy a involucrar justamente en el partido de fútbol, ¿no? Entonces es poder elaborar justamente a partir de lo que yo ya indagué, qué estrategias para poder eliminar esa ignorancia y que vean que no necesariamente es en el proceso de el ámbito educativo. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos generar justamente este proceso de enseñanza, aunque sea jugando, ¿sí? Okay. Perdón, ya no se ve ¿Ya no la... ves la pantalla? Bueno, es que se quedó en corrientes pedagógicas, pero Ah, sí, estoy sí. aquí en esta, la de Paulo Freire. Aquí está la No, no, información. solo ¿No se la ve ves? corrientes pedagógicas, solo se quedó creo que en la primera. Ah, ahí ya ves, No, ¿no? ¿Qué dice? Dice corrientes es, pedagógicas, escuela nueva sí, y pedagogía de liberación. no, solo dice corrientes pedagógicas, o sea, es como la primer diapositiva, pero no se ve la diapositiva en grande, sino se ven todas las otras en la izquierda. Ah, ya. A ver, déjame. mm, a ver si. Ah, Lo que ya, pasa, ya. ya. Mm, Como es un PDF, entonces van a aparecer. Déjalo, hago un poquito más grande para que lo alcances a visualizar. Ahí ya lo alcanzas a ver ambas. Sí, dice escuela nueva o activa. Ajá, sí, 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 sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, justo la de liberación o crítica, que es de Paulo Freire, ¿sale? La siguiente, que es la de escuela nueva o activa, en esta hace mucho énfasis justo a lo que hemos estado pasando, ¿no? Ah, pues estamos en pandemia y surgieron muchísimos cambios dentro del proceso educacional porque es algo bastante, pues nos vino a mover muchísimo dentro del proceso educativo, ¿no? Entonces, que es poder cambiar justamente todo lo que es el método tradicional por el que permita justamente la participación del educando dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es justamente lo que te comentaba, ¿no? Nos vino a romper muchísimo porque estábamos acostumbrados a que el docente es el que se para y explica y el docente escucha, puede preguntar, sí, cuestiona, bla, 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 pero al final el docente es el que hace todo, ¿no? Ahorita no sé si habías conocido o habías escuchado, hay eh, un concepto que ya tiene mucho, pero justamente a partir de la pandemia como que brota lo que es la aula invertida o la No. gamificación, ¿no? Aula invertida es justamente, a partir de esto, de escuela nueva, todo lo contrario a lo modelo tradicional, ¿no? Normalmente es el docente llega, explica el tema y deja la tarea de acuerdo al tema que estamos viendo en clase, ¿no?
Y pues ya al día siguiente, pues nada más se revisa la tarea, hay dudas del tema, no, pues seguimos al siguiente tema, ¿no? Y así sucesivamente. El aula invertida es justamente que el docente, vamos a ver corrientes pedagógicas, ¿no? Mañana vamos a ver corrientes pedagógicas, pero no hemos revisado nada, entonces te voy a pedir que revises este libro, revises esta película, este video, vas a investigar, vas a leer y mañana que ya vengas con toda la información, lo que quiero es que tú, alumno, seas el que esté participando y el que me esté cuestionando por lo que tú ya investigaste. Y no que sea el docente el que llega, te transmite toda la información y hasta en la clase ver si cuestiona. No, si no es todo lo contrario. Como tú ya traes el conocimiento, es que, pero a ver, aquí dice que es esto, no, pero mañana le voy a preguntar porque esto no me parece o no estoy de acuerdo y entonces es llevar al estudiante para que él sea el activo y el docente pase a ser el pasivo porque entonces solamente va a guiar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces es justamente lo que se busca con esta parte de la escuela nueva. El docente participa como un orientador, como un facilitador, como un conductor y no necesariamente o no específicamente como el docente tradicional, el que yo soy el que sé, el que sabe y explica, punto. No, sino participa como nada más un guiador. ¿Eh? Coloca al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas ocasiones es que no vino el docente, pues no vamos a aprender. No, acá es como tú ya leíste, ya tienes un conocimiento. Ok, entonces con ese conocimiento yo después te lo puedo reafirmar, pero ya hay un conocimiento tuyo. Y no es de, pues no hay docente, pues no hay aprendizaje. No, sino desde el alumno es el que va generando ese aprendizaje. ¿Sí? Y los alumnos aprenden a través de la búsqueda y selección de la información, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Yo te enseño, ok, te doy las herramientas para que tú investigues y después me cuestiones y me preguntes qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Y pues las otras, que es la de cognitiva, que fue de Piaget, que fue uno de los principales pedagogos dentro y todavía en nuestros tiempos, incluso todavía hay escuelas que se llaman justamente así, ¿no? Jean Piaget o justamente, ¿no? Montessori, que son en honor a estos niveles, a estos teorías o modelos, perdón, educativos que ellos plasmaron o que ellos plasmaron. La teoría o la pedagogía cognitiva está orientada, perdón, en la ciencia cognitiva. Recordemos que el proceso cognitivo van a ser aquellas funciones cognitivas o funciones mentales ejecutivas que son para que yo pueda aprender, que es a memoria, atención, lenguaje, percepción. Si estas funciones ejecutivas no están, va a ser muy difícil, no que no vaya a haber aprendizaje, pero va a ser muy difícil. Por ejemplo, no vamos a tener a estudiantes que el famoso déficit de atención, ¿no? Que ya pasó la mosca y es de ¿qué dijo, profe? O me explica otra vez, o ya se empieza a distraer acá, o ya pasó algo abajo, y ya los perdimos por completo, ¿no? Entonces, dentro de esto, de este proceso cognitivo, es poder generar que todas estas funciones ejecutivas estén al 100 o estén ahí para poder generar este proceso de aprendizaje. Si no hay estas funciones cognitivas, va a ser muy difícil que se dé el proceso de aprendizaje, ¿sí? No es que no se vaya a dar, sino que va a ser un poco más complejo, porque ya se me distrajo, ok, tengo que aterrizarlo, traerlo nuevamente para poder encaminar al proceso de aprendizaje, ¿sí? Establece habilidades orientadas en los procesos mentales de información, representación y acción. Es decir, de acuerdo a esto que yo ya tengo, cómo es que yo voy a dar para que mi alumno pueda generar ese proceso de aprendizaje. Que ya le di la materia de matemáticas y estamos viendo sumas y restas, perdón. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer para que él lo entienda? Ok, vas a ir a la tiendita o vas a ir a la cafetería, aquí tienes 20 pesos y te vas a comprar unas galletas y las galletas cuestan 13 pesos. Vas a pagar con el día 20. ¿Cuánto te tienen que regresar? ¿Cuántas monedas? Te regresan billetes de cuántas de a peso, de a dos, de a cinco. Toda esa información para que lo lleve a la práctica, ¿no?
El significado existe antes de la información y el significado existe, perdón, ahí se repite, y el aprendizaje se vincula con lo que hacen y cómo lo adquieren. Entonces, ya fue a la tiendita, compró las galletas y entonces puede entender, se genera un proceso cognitivo porque entiende, entonces aquí estoy haciendo una resta, 20 menos 13, por lo tanto es tanto y ya no necesariamente es aquí nada más en el papel, sino ya es un proceso que lleva a una praxis, ¿no? A un qué hacer, ¿sí? Entonces es un proceso mucho más cognitivo, ¿va? Y de Iván Petrovich Pavlov. Pavlov fue uno de los principales conductistas en todos nuestros tiempos y él desarrolló justamente la teoría conductista. Esta es una teoría que todavía sigue aplicándose y es muy interesante porque es una corriente que utilizamos todos en todo momento, que es de a partir del aprendizaje o a partir de un estímulo vamos a generar un comportamiento, una conducta. Es decir, no hiciste la tarea, tienes 0. Te portaste mal, no sales al receso. O la típico en el kinder, ¿no? De, mamá, papá, a mí no me pusieron estrellita y están pobres los niños o niñas llorando porque no tienen estrellita, pero es porque no se portaron bien. ¿Y qué entiende? Que me tengo que portar bien para ganarme una estrellita. Hay un condicionamiento, ¿no? Entonces, es una teoría que creo que va a ser muy difícil que se elimine porque es algo muy, muy interesante. Incluso, pues nuestro proceso educacional, nuestro sistema educativo es conductista. Entregas tareas, tienes 10. No entregas, repruebas. Estudias para el examen, apruebas el examen. No estudias, repruebas. Entonces, siempre estamos condicionados justamente para poder realizar las cosas, ¿no? Entonces, es una de las corrientes que más vamos a utilizar dentro de nuestro proceso educativo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí. Pues es que eso no nada más es en la escuela, sino también con los hijos, ¿no? O sea, Sí, no exactamente. te portas bien, no sales, o sea, o cosas Exacto. así, ¿no? Entonces Ujú. sí, es desde, tanto lo ven en el área familiar como en el escolar. Exacto. Sí, y es algo que incluso hasta en nuestra vida diaria, ¿no? Tiramos basura y automáticamente pues es de, pues esa persona es una maleducada, es una grosera, entonces me condicionan a que no tengo que tirar basura, ¿no? Ujú. No tiro basura, me dicen que soy una persona muy educada, soy buen ciudadano, bla, bla, bla. Entonces ya aprendo a que no tengo que tirar basura, ¿no? Y nos vamos condicionando en todo momento. Por eso digo que creo que va a ser una de las más difíciles de poder eliminar y porque de alguna u otra forma nos ha funcionado, ¿no? Nos ha funcionado y nos sigue funcionando, por lo tanto, por eso es que sigue todavía en práctica, ¿no? Sí. Bueno, y los últimos, que son el enfoque por competencias. El enfoque por competencias, representa una alternativa para poder enfrentar y solucionar las problemáticas, retos y necesidades que plantea la educación. Justamente, no sé si habías escuchado a partir de que surge en el sexenio de Enrique Peña Nieto, justamente en educación básica, se empieza a trabajar mucho esto, lo de enfoque por competencias, y estas competencias hubo todo un dilema porque se creía o se estaba confundiendo un poco que la competencia o las competencias era de yo estudiante voy a competir contra ti para ver quién tiene más nivel, o quién está en primer lugar, o quién está en segundo, y quién entrega más, o quién sabe más, ¿no? Y era como todo eso, ¿no? Pero no, el enfoque por competencias lo que trabajo, lo que busca es justamente poder generar a ti estudiante o generarte a ti estudiante esas competencias, habilidades, capacidades para que tú las puedas enfrentar allá afuera, ¿no? Lo que te decía al inicio, la teoría está bien bonita, pues por eso se llama teoría, ¿no? Porque pues así, ya, y allí se quedó, pero allá afuera sabemos que es algo muy diferente. ¿No? Entonces es justamente poder darte esas competencias para que tú lo puedas llevar a la praxis. Se focalizan en aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la visualización, evaluación, perdón, e integración de conocimientos, procesos cognitivos, destrezas, habilidades, valores, actitudes en el desempeño. Si te das cuenta, parece que
integra un poco de las anteriores que estábamos revisando, ¿no? No solamente es como la parte social o la parte cognitiva, sino integra justamente un todo que al final de cuentas es lo que se supone que tendríamos que llevar en un proceso educativo. No solamente la parte emocional, no solamente la parte cognitiva, no solamente la parte social, sino se supondría que tendría que ser un todo, ¿no? Y poder enseñar al estudiante a saber hacer y desarrollar esas capacidades y enfrentar nuevos desafíos. Muchas ocasiones cuando sí les enseñamos muchísimo a nuestros estudiantes y se saben la teoría, pero que sí a todo lo que da, pero salen al campo laboral y es de, pero es que aquí Piaget decía que, pero aquí ¿cómo lo hago? Pues es que Piaget no estaba en una zona rural indígena donde no había luz y entonces pues ahí no, Piaget no estableció una teoría para ver cómo vamos a funcionar o elaborar estrategias en una comunidad indígena donde no hay luz y donde no tienen dinero para llevar una lámina y poder colorear simplemente, ¿no? Entonces, justamente es poder determinar y poderles enseñar esas competencias para, pues, al mundo real, ¿no? Un poco. Y por último, que es la pedagogía constructivista, que esta se enfoca o se basa mucho en el conocimiento que no se descubre, sino se construye. Por eso el nombre de constructivismo. Aquí lo que se basa, lo que busca mucho el constructivismo es que tú puedas construir tu propio conocimiento. Es decir, vamos a revisar las corrientes pedagógicas, pero no solamente es que vas a investigar y por lo tanto descubre las corrientes pedagógicas. No, sino a partir de las corrientes pedagógicas es poder construir incluso tu propio conocimiento. Ok, aquí dice la corriente pedagógica que es una teoría basada en diferentes autores de las cuales podemos llevarla al ámbito educativo. Ok, sí, pero yo como entiendo, esa es lo que es la definición de corrientes pedagógicas. Por lo tanto, voy a construir mi propio conocimiento a partir de esa definición que ya está. O pues cualquier otro tema. ¿Sí? A partir de la estructura conceptual del alumno. Es decir, Bren, ¿qué entiendes por corrientes pedagógicas? ¿Qué entiendes por una corriente? ¿Qué entiendes por la pedagogía? Y a partir de estos dos conceptos, poder empezar a crear, ¿no? Muchas veces me pasa mucho con alumnos que les pregunto, ¿no? Y todo esto y me dicen, es que, profe, usted sí nos pregunta o usted sí nos dice o usted sí nos deja podernos expresar. Es que con el otro maestro, la otra maestra, le decimos o nos pregunta, no, eso no es, o no, estás mal, o no, no sabes. Entonces, ¿para qué me pregunta? ¿No? Entonces, pasa mucho eso, ¿no? Que entonces, pues, ¿para qué preguntamos si al final les vamos a decir que no saben? No, al final de cuentas, pues, es lo que ellos entienden, ¿no? Lo que nosotros entendemos por algo. Entonces, a partir de ese conocimiento que tenemos, bueno o malo, pero vamos a construir algo, ¿no? Prever la recuperación de una estructura mental y un cambio conceptual y confrontar las ideas y preconceptos con el concepto que se enseña para poderlos aplicar en situaciones concretas. Ok, ya aquí están las teorías, aquí están las diferentes corrientes, aquí ya está cada una, están muy bonitas, sí, pero ok, vas a llevar a la pedagogía constructivista a la escuela donde tú trabajas y vas a establecer una planeación para el grupo de tercero de primaria. ¿Cómo vas a poner en práctica esta teoría, esta pedagogía constructivista? Y es de, ay, hijo, a ver, espérame, a ver, sí, ya me lo aprendí, pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, justamente poderles aplicar para que puedan construir en algo en situaciones muy concretas, ¿no? Ya está ahí, pero ok, ahora llévalo allá. ¿Sí? Okay, sí. Okay. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. Hasta No, aquí. no, es que me ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, en las lecturas hay algunos términos, o las lecturas a veces son no en un lenguaje más coloquial, sino es un lenguaje un poco más complicado. Entonces, Sí, a veces creo que es o no sé si es porque no he estado en clase, o a veces creo que por eso investigo, porque a veces no me queda muy claro cuando leo ese tipo de cosas, sino claro. algo más
coloquial. Sí, Me he dado sí, sí, sí. cuenta que aprendo más cuando me enseñan, o sea, bueno, cuando como tú, ¿no? Que me estás hablando, me Sí, estás explicando, entonces ya entendí. Me imagino claro, que eso le sucede a alumnos de cualquier por nivel. supuesto. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, me queda muchísimo más claro ahorita que tú me lo estás explicando que leyendo Claro. esos, ese lenguaje que a veces es tedioso, ¿no? A veces paso Sí. leyendo y lo vuelvo a leer. Sí, claro, y más porque muchas veces en la parte de educación, pues se utilizan muchos tecnicismos que van justamente ya a la parte educativa, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, enfoque por competencias, que los aprendizajes esperados, los aprendizajes, los objetivos, todo este tipo de conceptos que al final, pues a lo mejor sí, los que ya estamos un poco en el ámbito de la praxis, de la práctica, a lo mejor los podemos ir entendiendo un poco más, ¿no? Pero en tu caso que estás en este proceso de formación, pues es muy bueno, ¿no? Y más lo que dices, que de alguna forma, pues también lo investigas, porque si no es de, pues no lo entiendo, pues quién sabe qué sea, pero déjalo, pero pues no vas a poder seguir porque ni tan siquiera entiendes lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí yo te recomiendo que si te cuesta un poco de trabajo, a lo mejor como leer o entender la parte de las lecturas y no sé, que te metas ahorita, se está dando muchísimo, todo un boom de cursos, de conferencias, de webinars en las redes sociales, justamente que hablan o que explican mucho toda esta parte, ¿no? O no necesariamente, te voy a enseñar la pedagogía crítica o la pedagogía constructivista, no, pero te enfocan o te hablan un poco sobre los diferentes modelos y lo van mencionando con todos estos tecnicismos, ¿no? Términos que al final de cuentas nosotros como docentes pues tenemos que irnos como empalpando, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. igual pues para que vayas teniendo un poco de conocimiento de ello, ¿sí? Ok. De la siguiente, nos quedan 10 minutos. Igual te la voy a explicar un poquito, así a grosso modo, pero igual lo que les comentaba, se las voy a compartir ahí en la plataforma para que tengan las infografías, para que tengan la información de todas formas, ¿no? Cuando Ok. hablamos, a diferencia de las corrientes pedagógicas, las teorías del aprendizaje básicamente es aquellas teorías que nos dicen cómo es que nosotros, como estudiantes, como alumnos, como docentes, debemos de enseñar para que tú, en este caso tu alumna, aprendas. Yo cómo te tengo que enseñar para que tú aprendas y qué tengo que entender desde lo que tú aprendes. Porque no es solamente yo venirte y estarte hable y hable y hable y hable y hable sin mostrarte nada, sino puede haber justamente, ¿no? Tú decías, es que a mí me queda mucho más claro que tú me estés explicando. A lo mejor otros de la misma materia van a entenderlo mucho más estando leyendo. A lo mejor otros, Ujú. a lo mejor nada más estarlo imaginando, ¿no? O estar buscando en otros medios o infinidad de cosas. Justamente es eso, poder entender esas diferentes formas de poder aprender y que yo tengo que entender cómo es que mis estudiantes aprenden. Esas son las diferentes teorías, o esa es la diferencia, perdón, entre teorías y corrientes. Las corrientes que son básicamente es cómo es que nosotros como docentes enseñamos dentro de la parte pedagógica y las teorías del aprendizaje, como es mis alumnos, aprenden, por lo tanto yo como docente tengo que implementar en las corrientes pedagógicas. ¿Sí, sí me explico? Sí. Y justamente dentro de estas teorías del aprendizaje vamos a encontrar la de Brunner, que Brunner integra justamente la práctica de la enseñanza, que es vincular los factores y los elementos constitutivos de un proceso didáctico para poder generar un proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de didáctica es hablar de este proceso completamente dinámico, lúdico, algo completamente creativo, llamativo, ¿no? Lo que te decía, estamos acostumbrados a juegos preescolar, secundaria, preparatoria, no, ya algo ya no se juega porque ya están grandes. Pero ¿quién dijo? ¿Por qué no? O sea, también aprendemos, ¿no? Nosotros como adultos, pues también queremos aprender jugando, ¿por qué no? Entonces es justamente eso, ¿no? Poder llevar a cabo esta parte práctica dentro del proceso de aprendizaje.
justamente Brunner estableció el concepto de andamiaje, que el andamiaje es poder promover el aprendizaje mediante un descubrimiento guiado. Yo te voy a determinar, ¿no? Te voy a decir, ok, ya, Luis, ¿qué vas a hacer con él? No, pues voy a implementar una actividad en la cual no camina. Y soy maestro de educación física. Entonces voy a implementar una actividad para que pueda salir y trabajar en equipo. Ok, pero yo te estoy guiando, pero ¿cómo vas a hacer que sus demás compañeros se integren con él en la actividad? Ah, pues voy a hacer que se agarren de las manos y que allí lo estén moviendo. Pero ¿cómo se va a mover él? Ah, pues entonces uno que entonces lo esté llevando en la silla de ruedas. Ah, ok, muy bien. Entonces ya lo llevas allá y entonces allá, es decir, yo te voy a ir guiando en ese proceso. No es nada más darte la solución, ¿no? Vas a hacer esto y esto y esto y esto y nada más te observo. No, sino que yo estoy como guiador, pero tú lo vas creando, ¿sí? Y la teoría de Ausubel, lo que te mencionaba, también incluso hay escuelas que todavía que se llaman así, ¿no? Hay escuelas que se llaman Ausubel, bueno, aquí en Michoacán, aquí en Morelia, sí hay. Y la teoría de Ausubel, lo que fundamentaba es a partir de una estructura cognitiva, que es algo similar a lo de Piaget. Se apostaba más por esta cuestión cognitiva, a partir de este proceso de aprendizaje completamente, perdón, a partir de estas funciones cognitivas para yo poder atender. Ok, estoy poniendo atención, sí, entonces aprendo y por lo tanto memorizo y por lo tanto genero un proceso de aprendizaje. No estoy poniendo atención, estoy escuchando, estoy prestando ¿y qué voy a hacer ahorita terminando la clase? Ya tengo hambre, me voy a ir a comer. O sea, no, es justamente dentro de estas funciones cognitivas para poder generar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay un concepto muy interesante que es justamente la parte de la metacognición. La metacognición es, y lo podemos entender o podemos ver, por ejemplo, ahorita yo que lo estoy viendo contigo, o cuando estamos viendo, estamos explicando un tema y vemos a nuestros alumnos ah, sí. Eso es la metacognición, porque es entender lo que me están explicando y ya entonces yo ya más adelante lo puedo explicar sin necesidad a lo mejor de estarlo viendo. A lo mejor si yo te pregunto, ¿me puedes explicar cómo se hace una suma? Entonces, tú tuviste un proceso metacognitivo porque ya no necesitas a lo mejor estar leyendo cómo es que se hace una suma, sino que tú ya comprendiste cómo realizarla y cuando tú comprendes y lo puedes transmitir a alguien más, es ese proceso metacognitivo, porque se da y se genera un aprendizaje con todas las funciones cognitivas, ¿sí? Okay. La teoría humanista se basa específicamente en el nombre, lo dice, ¿no? Hablamos de la parte humana, la parte mucho más eh, espiritual, emocional. Aquí se basa mucho en esta cuestión de poder trabajar mucho también en nuestros alumnos. Muchas veces a lo mejor se pierde mucho esta parte de yo vengo a enseñarte, aprendes, pues ni modo, no me interesa cómo te sientas, no me interesa si estás bien, si se murió tu perro, si se murió alguien, si terminaste con el novio, con la novia, no me interesa. Aquí vienes a aprender. Pero ¿cómo voy a aprender o cómo voy a enseñarle a mi alumno cuando obviamente todo esto está allá? Está porque se peleó con la mamá, porque se peleó con el papá, porque terminó con el novio, porque se peleó con el mejor amigo, con la amiga. Obviamente aquí nunca va a pasar nada porque todo está allá. Entonces de nada me va a servir estar hable y hable y hable porque no se va a dar justamente un proceso de aprendizaje. Entonces la teoría humanista lo que busca es poder establecer un poco mucho más esta parte empática, ¿no? De poder entender un poco de qué pasa con los alumnos para poder generar un proceso de aprendizaje. Ok, sé y entiendo que estás pasando por una situación, entonces, ok, déjame buscar otras estrategias, otras formas de poderte explicar el tema o simplemente no explicamos. Hoy te escucho, hoy jugamos, hoy hacemos otras cosas para poder más adelante, ahora sí me puedas poner atención. ¿Sí? Pues que eso es un poco más la teoría humanista.
Y la teoría sociocultural de Vygotsky, pues el nombre lo dice, ¿no? Establece un poco mucho más social. Aprendemos a través de nuestra sociedad. Es decir, Vygotsky establecía que todo lo que vemos en nuestra sociedad o en nuestro entorno, lo vamos a ir aprendiendo a través de ese contexto. Si en mi contexto todo el tiempo están en el celular, todo el tiempo están en la televisión, todo el tiempo están en la computadora y nunca agarran un libro, pues obviamente yo voy a aprender que los libros no sirven o los libros son aburridos o nunca me van a poner a leer. Entonces mi contexto me enseña a no leer. Pero si en mi contexto mis papás leen, mis hermanos leen, me ponen a leer o todos los días leo, pues obviamente mi contexto me está enseñando a la lectura, ¿no? Entonces, Vygotsky establecía desde una cuestión social, ¿sí? Y por último, que es la teoría psicogenética, que está justamente se basa un poco en esta parte de este proceso sobre la asimilación y la acomodación, es decir, asimilas el concepto y después lo entiendes allá. Es decir, si yo te digo, imagínate un árbol, entonces tú automáticamente ya te lo visualizaste. Entonces, ese árbol vas y lo plantas y cuando crece tiene 10 manzanas. Entonces, automáticamente ya te estás imaginando todas las manzanas, ¿no? Entonces, es la asimilación del concepto del árbol con las 10 manzanas y después le das 3 manzanas a Juanita, 2 a Pepe y te quedas con una manzana. ¿Cuántas manzanas son en total? Y así, ¿no? Entonces es poder asimilar para poder acomodar los conceptos, ¿sí? Y pues básicamente son esas, las corrientes pedagógicas y las teorías del aprendizaje, ¿sí? No sé si te queda claro, ¿tienes alguna pregunta? No, no, así queda más claro, o sea, Muy bien, qué bueno. porque Bueno, leerlo es diferente. sí, claro, sí, porque pues muchas veces, ¿no? Como tú decías, es que hay muchos conceptos que a lo mejor no voy entendiendo, pues no me quedan claros, o si los investigo, pero pues está peor o está igual porque tampoco entiendo cuando los investigo, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que de alguna forma, pues esto a lo mejor te favorece o te ayuda justo para todas las demás actividades, ¿no? Que te faltan, y no solamente en esta, sino en las otras materias consecutivas que vas a ir trabajando, ¿no? Y una frase que a mí me llama mucho la atención, que es justamente de Piaget, que dice, el principal objetivo de la educación es criar a personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron, ¿no? Es decir, pues justo romper con esta parte de este enfoque tradicional, ¿no? Es que yo docente vengo y te enseño de una forma y tú tienes que replicarlo allá afuera. No, yo docente vengo y te enseño lo más que yo pueda, lo más que me puedas exprimir para que tú allá afuera hagas algo completamente diferente, ¿no? Entonces, es justamente algo muy interesante con lo que establece Piaget. Y lo que te mencionaba, por ejemplo, hay este webinar que va a ser mañana, por si te interesa, para que puedas entrar, que es justamente sobre el conocimiento y reconocimiento del Asperger. El Asperger, pues, es una dificultad del aprendizaje, justamente en el ámbito educativo, porque algo muy interesante de lo que pasa es cuando hablamos sobre las diferentes dificultades, discapacidades, síndromes que pasan en el ámbito educativo, pero es, ok, ¿pero qué hago? Porque me enseñan a trabajar con chicos regulares, ¿no? Que no presentan ninguna discapacidad, ninguna dificultad. Pero ¿qué hago yo como docente cuando tengo a algún chico, alguna chica con alguna discapacidad? Eso no me lo enseñan. Entonces, es justamente en este webinar se van a trabajar como estas estrategias para poder establecer con chicos con alguna dificultad, con alguna discapacidad, bueno, específicamente sobre el Asperger, ¿no? Igual, ¿no? Te recomiendo lo que te decía, incluso en la misma universidad en ocasiones ponen ciertos cursos, ciertas conferencias, ciertos webinars que van relacionados a esta parte, ¿no? Entonces, para que vayas como buscando que te va a favorecer muchísimo eso, ¿no? Ok, Y pues bueno, ¿no? Pues cualquier cosa, pues sería todo de mi parte. Estoy al pendiente pues en nuestra plataforma o en el correo institucional que es jbravo@unisant.edu.mx. En caso de que quieras como algo a lo mejor mucho más
rápido o quieras como explayarte, no sé. Entonces, pues si quieres como contactarme directamente al correo, entonces pues también por ahí, ¿no? Entonces cualquiera de las dos o de los dos medios para que puedas contactarme si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues para que puedas ahí yo poderte apoyar. ¿Sale? Ok, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues no sé si tengas alguna pregunta, duda, comentario. No, la duda que tenía en cuanto al producto que estoy haciendo Sí. ya me quedó, estaba sufriendo un poco porque estaba buscando, o sea, cuál era la relación entre las tres o cuál Claro, era, entonces no, encontré una página donde me decía la diferencia entre muchísimas teorías. sí. Entonces, bueno, no las diferencias, sino más bien cada una. Mm, Y entonces dije, ah, pues de ahí, pero no vienen como tal los métodos de inteligencia, sino más bien mm, la teoría. Entonces ya, dije, no, creo que entonces es la teoría. Y luego dije, sí, no, es que el tema es otro. Entonces ahí entré en sí, confusión. Pero entonces si lo hago a través de la teoría, pues ya, o sea, claro, creo que es sí, más sencillo. sí, 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 tú hazlo y ya de igual forma, ¿no? Si va, puedes incluso ya cuando lo estés elaborando, si surge alguna pregunta, alguna duda, pues igual me escribes ya para poderte apoyar, ¿sale? Ok, sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues por mi parte sería todo. Y pues igual cualquier cosa estoy al pendiente. Ahí está mi correo, la plataforma, para cualquier situación en lo que yo les pueda apoyar, solucionar, sobre todo lo que hemos estado revisando. ¿Sale? Ok, Bueno, pues cuídate, que estés muy bien y pues esperamos muchísimas gracias. vernos pronto otra vez. Claro que sí, muchas gracias. Buenas Sí, de noches. nada, hasta luego, buenas noches. Hasta luego.